La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países del continente, que garantiza a sus ciudadanos derechos y libertades especiales como la libertad de movimiento y de residencia en los países que pertenecen a la Unión, además de otros derechos íntegros del ser humano. Su origen se remonta a 1951, que, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos involucrados quedaron destruidos y con grandes necesidades económicas. La devastación de las ciudades e infraestructuras y el endeudamiento causaron la necesidad de iniciar una urgente reconstrucción económica, urbana y política. Por ello, y por el deseo de que hubiera paz y prosperidad en las naciones europeas después de 2 guerras mundiales, se creó en 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA por sus siglas, que fue propuesta por la Declaración Schuman, y suponía la gestión conjunta de la producción y la libre circulación del carbón y del acero a través de los países que firmaron el acuerdo, que fueron Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Esto supuso el origen de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Años después, los 6 países que firmaron el acuerdo de la CECA, que estaban integrados en el Plan Marshall, firmaron en el Tratado de Roma de 1957 la creación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, llamada Euratom, y la Comunidad Económica Europea, la CEE, que dio el nombre a la Unión. El objetivo de la Comunidad Económica Europea era establecer un mercado común basado en la libre circulación de materiales, productos y mercancías, ya no solo el carbón y el acero. Este mercado fortalecía y facilitaba el comercio conjunto entre estos países, creando rentabilidad y una mejora en la economía. Esto fomentaba la unificación de estas naciones, ya que ahora eran aliados comerciales y no enemigas, y reducía la posibilidad de futuras guerras entre ellos, que era algo buscado después de la primera mitad del siglo XX. Durante las siguientes décadas, distintos estados se unieron a la Comunidad Económica Europea. En 1973, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda fueron los primeros en integrarse. Años después, en 1981, Grecia. En 1986, España y Portugal. Y poco antes de finalizar la Guerra Fría, en 1990, Alemania Oriental, tras su reunificación. Después de estas uniones, se firmó el Tratado de Maastricht, en 1992, del cual surgió la actual Unión Europea. Tras este tratado, ya no solo se centraba en lo económico, sino también en la política y en la libre circulación de las personas por la Unión. Más países se incorporaron a la Unión Europea en 1995, que fueron Austria, Suecia y Finlandia. Más tarde, Chipre, Malta, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y Polonia lo hicieron en 2004, y Bulgaria y Rumanía en 2007. En 2002 se introdujo el euro como moneda común, que fue adoptado por 19 países de la Unión Europea. En 2008, la crisis económica mundial afectó a Europa, sobre todo a los países del sur, que tuvieron altos niveles de deuda, altas tasas de desempleo y grandes déficits presupuestarios. Grecia fue el país en el que su economía se vio más afectada. Muchos países sufrieron recortes en los fondos públicos, hubo mayor desempleo y se llevaron a cabo otras medidas de austeridad, necesarias para estabilizar la economía e impedir que el euro cayera en picado. Más tarde, en 2015, inició la crisis migratoria, que dura hasta la actualidad, y ahora está en una situación crítica, no por la llegada de tantos migrantes como en sus inicios, sino por las políticas inclusivas de estos, que facilitan su circulación a través de la Unión Europea y por las protestas de los ciudadanos y grupos extranjeros. Si queréis saber la actualidad de esta crisis y sus inicios, os dejo un vídeo hablando del tema. Un año después de 2015, en 2016, Reino Unido quiso abandonar la Unión Europea a través de un referéndum que fue consolidado en diciembre de 2020. Esta salida, conocida como el Brexit, generó una bajada en la divisa inglesa y una pérdida de interés comercial con algunos países de la Unión. En 2020, cuando comenzó la pandemia en Occidente, Europa coordinó algunas medidas sanitarias y económicas para hacer frente a la crisis mundial del COVID-19. Para ello, gestionó una estrategia conjunta de vacunación y creó un fondo económico llamado Next Generation EU para lograr la recuperación económica causada por la parada mundial de aquel entonces. En 2022 estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia, que fue el responsable de la separación de millones de refugiados ucranianos de sus familias para trasladarse a los países de la Unión Europea. También, la Unión mandó ayuda militar y humanitaria para afrontar la guerra.
que ha puesto en peligro el acceso a algunas fuentes de energía como el gas natural ruso, por lo que uno de sus objetivos es lograr una independencia energética a través de fuentes de energía alternativas como las renovables. Otra necesidad de Europa es lograr una mejor gestión en su política de inmigración, para conseguir ayudar a los refugiados e inmigrantes necesitados, sin causar el descontento de la población ni de otros grupos extranjeros. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, agradecería que te suscribas y dejes un like. También comenta algún tema de vídeo que te gustaría ver en el canal. Un saludo y hasta la próxima historia.